Mis padres tomaron $523,000 hipoteca para hermana préstamo, paguen por ella, es su deber. Yo sonreí, pero... La llamada llegó un miércoles por la tarde normal. Justo cuando estaba dejando mi taza de café y acomodándome en mi gastada silla de escritorio, el número desconocido parpadeaba con urgencia en la pantalla de mi teléfono. Algo en mis entrañas se retorció incluso antes de que contestara. «Hola. ¿Es Emily Carter?», preguntó la voz al otro lado. «Sí», respondí con cautela. «Soy Charles, de Liberty National Bank. Llamamos con respecto a su saldo hipotecario vencido de $523,000. Le hemos enviado varios avisos, pero...». Las palabras se volvieron borrosas. «Hipoteca. $523,000. No tenía casa. Ni siquiera tenía un coche nuevo». «Debe tener a la persona equivocada», dije, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por sonar tranquila. «Señora, los documentos que tenemos muestran su nombre completo, fecha de nacimiento y número de seguridad social. Usted figura como la prestataria principal del préstamo que se sacó hace 3 años. Hace 3 años mi corazón se hundió. Eso fue por la época en que Jessica, mi hermana menor, había estado hablando de querer una casa más grande, una que no podía pagar. Me quedé congelada, el zumbido del ventilador de mi computadora llenando el silencio. Mi mente corría, pasando recuerdos que ni siquiera sabía que estaba almacenando. Jessica mostrando tableros de Pinterest en las cenas familiares. Mis padres hablando efusivamente sobre cómo Jessica se merecía lo mejor. Cómo todos contribuíamos a la familia, pero contribuir así. Después de colgar con el banco prometiendo investigar el asunto cuando apenas podía respirar, presioné las palmas de mis manos contra mis ojos con fuerza. Mi pequeño apartamento de una habitación a mi alrededor de repente se sentía como si se estuviera derrumbando. Tenía que haber un error. Tenía que haberlo. Revolví mis cajones, sacando todos los documentos antiguos que tenía, rezando para encontrar alguna pista que probara que no era yo. Pero en el fondo, la gélida sensación de traición ya había comenzado a envolverme las costillas. Porque si no era un error, solo había una explicación. Pensé en cómo mis padres siempre me llamaban la responsable, la que no necesitaba ayuda, la que no armaba un escándalo. Mientras tanto, Jessica revoloteaba de una mala decisión a otra, amortiguada por las excusas susurradas de mamá y el cansado tamaño de papá. Siempre había sido así. Yo era el personaje de fondo en mi propia familia, útil, confiable, invisible. Presioné mi frente contra la fría madera de mi escritorio. Las lágrimas me quemaban la parte posterior de los ojos, pero me negué a dejarlas caer. Todavía no. Esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de confianza, de que me trataran como si mi futuro, mi vida, fuera algo que pudieran firmar casualmente sin siquiera una advertencia. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez un mensaje de texto de mi madre. «Hola, cariño, espero que estés teniendo una buena semana. Cena familiar el domingo». Cena familiar. Como si todo fuera normal. Como si mi nombre no estuviera ligado a $500,000 de deuda que no firmé. El sabor en mi boca se volvió amargo. Respondí claro y presioné enviar. Porque antes que nada, antes de acusaciones o gritos, necesitaba saber toda la verdad. Y cuando la encontrara, decidiría exactamente qué tan fuerte o qué tan silenciosa sería mi respuesta. Y algo en lo profundo de mí prometía que esta vez no me quedaría invisible. A la mañana siguiente, después de una noche de insomnio mirando las grietas en mi techo, me senté encorvada sobre la mesa de la cocina, con una taza humeante de café sin tocar a mi lado. Mi computadora portátil estaba abierta, las pestañas se multiplicaban como malas hierbas, fraude hipotecario, firmas falsificadas, consejos legales, blogs, señales de advertencia de robo de identidad. Pero nada de eso me preparó para lo que estaba a punto de ver. Llamé al banco nuevamente solicitando una copia de los documentos de la hipoteca. La mujer al otro lado de la línea fue educada, casi mecánica, mientras los enviaba por correo electrónico en cuestión de minutos. Cuando se abrió el PDF, contuve la respiración. Allí estaba, página tras página, llena de mi nombre, mi información y mi firma. Excepto que no era mía. Parecía lo suficientemente cerca como para que alguien que no lo supiera mejor no se diera cuenta. Pero yo conocía cada curva de mi firma real, cada pequeño temblor en mi mano. Esta era demasiado perfecta, demasiado ensayada. Se sentía como mirar un espejo roto. Acerqué la imagen estudiando los bucles inclinados, la cola pesada en la Y de Emily, la forma en que Carter estaba escrito demasiado pulcramente. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo pudieron mis propios padres? El piso pareció moverse debajo de mí. Me agarré al borde de la mesa para estabilizarme.
Seguí hojeando las páginas, el corazón latiéndome más fuerte con cada línea, cada término del préstamo, cada inicial garabateada en los márgenes, cada firma. Era como ver a alguien robarme en cámara lenta. Y lo peor era que ni siquiera habían pensado que merecía ser advertida. Pensé en cada festividad familiar donde Jessica fue tratada como la realeza y se esperaba que yo sonriera y aplaudiera desde un costado, cada vez que pagaba la cuenta porque te va mejor ahora, cariño. Me iba mejor, hasta ahora. Las paredes de mi pequeña cocina parecían cerrarse más. Cerré los ojos, dejando que la tormenta se agitara dentro de mí. Sin lágrimas todavía no, solo un dolor hueco creciente. La traición no fue ruidosa. No vino con gritos ni portazos. Fue silenciosa, aguda como un bisturí deslizándose bajo la piel. Comencé a reunir cada trozo de papel que me vinculaba financieramente con ellos, extractos bancarios antiguos, informes de crédito, incluso tarjetas de cumpleaños donde bromeaban sobre la hija responsable. Evidencia. No sabía exactamente qué haría con ella todavía, pero sabía que necesitaba protegerme. A medida que pasaban las horas, los recuerdos destellaban ante mis ojos como una cruel película. Jessica mostrando su auto nuevo después de reprobar la universidad. Mamá diciéndome, eres la fuerte, Emi, Jess necesita un poco más. Papá acariciándome la cabeza como a un perro cuando me gradué sin que nadie asistiera a la ceremonia. Siempre habían esperado que yo cargara con el peso, que fuera la red cuando Jessica caía. Esta vez ni siquiera se habían molestado en preguntar. Simplemente firmaron mi futuro, asumiendo que nunca me defendería. Al anochecer, una pila ordenada de documentos estaba sobre la mesa de la cocina, una promesa silenciosa para mí misma. La chica que una vez se desvivió por ser la buena hija se había ido. Ahora no estaba segura de en quién me estaba convirtiendo, pero sabía una cosa, no me quedaría callada para siempre. El domingo llegó demasiado rápido. Me paré frente a la casa de mis padres, la casa donde crecí, mirando la puerta como si fuera la entrada a un tribunal. Una parte de mí quería dar la vuelta, fingir que nada de esto había sucedido, seguir siendo la hija invisible que no causaba problemas. Pero otra parte, la parte que no sabían que habían creado, me endureció la columna. Llamé una vez, 2 veces. La puerta se abrió y allí estaba mi madre, radiante como si todo fuera perfecto. Emi, qué bueno que pudiste venir, cariño. Cariño. Entré. El olor familiar a asado y limpiador de limón me golpeó de golpe, arrastrándome de vuelta a cientos de recuerdos de la infancia. Solo que ahora se sentían huecos. Papá estaba en la sala de estar, medio viendo un partido de fútbol, con una cerveza balanceándose en el reposabrazos. Jessica estaba acurrucada en el sofá, navegando en su teléfono, con su costoso bolso tirado descuidadamente a su lado. Ninguno de ellos me miró siquiera correctamente. Tomé asiento en silencio, mi corazón latía tan fuerte que sentía que las paredes deberían temblar. Esperé. Dejé que se pusieran cómodos. Dejé que se rebelaran. La cena se sirvió como cualquier otro domingo. Risas, charlas, Jessica quejándose de lo caro que era el paisajismo para su estúpidamente grande jardín, papá gruñendo sobre el juego, mamá adulando a Jessica como si ella hubiera colgado la luna. Finalmente, después de que se recogieron los platos, hablé. Tengo una pregunta, dije, mi voz baja pero firme. 3 pares de ojos se volvieron hacia mí ligeramente curiosos, como si estuviera a punto de preguntar si habían visto mi bufanda perdida. ¿Alguien sabe algo sobre una hipoteca con mi nombre? Silencio. Un silencio denso y completo que hizo que el tic-tac del reloj de pared fuera ensordecedor. Jessica fue la primera en reaccionar. Se movió bajándose las mangas nerviosamente. La sonrisa de mamá vaciló. Papá tosió en su mano. Mantuve mi expresión tranquila, casi inexpresiva. No levanté la voz. No acusé. Simplemente esperé. Mamá fue la primera en romper el silencio. Cariño, escucha, comenzó extendiendo la mano a través de la mesa como si estuviéramos hablando del clima. No es gran cosa. Es familia. Jessica solo necesitaba un poco de ayuda para calificar para su préstamo. Eso es todo. No es como si realmente estuvieras pagando algo. No es gran cosa, intervino Jessica con voz defensiva. Tienes buen crédito, Emi. Yo no. No es justo que no ayudaras. Es solo papeleo. Solo papeleo. Me recliné en mi silla, dejando que las palabras se asentaran a mi alrededor como cenizas. Ni siquiera pensaban que estaba mal. Se habían convencido a sí mismos de que era normal, de que yo era la mala por estar molesta. Asentí lentamente manteniendo mi rostro cuidadosamente neutral. Gracias por la explicación, dije en voz baja.
Jessica se encogió de hombros, ya buscando su teléfono de nuevo como si el asunto estuviera cerrado. Mamá sonrió radiante como si hubiera calmado una pequeña rabieta tonta. Papá volvió al juego. Ninguno de ellos vio la tormenta que se avecinaba detrás de mis ojos tranquilos. Pensaron que la vieja Emily todavía estaba sentada allí. No se dieron cuenta todavía de que la verdadera tormenta llegaría cuando menos lo esperaran, y sería silenciosa hasta que no lo fuera. El viaje a casa fue borroso. Las luces de la calle se reflejaban en el parabrisas, pero apenas las veía. Mis manos agarraban el volante con más fuerza de la necesaria. El débil zumbido de los neumáticos sobre el pavimento era el único sonido en el auto. Por dentro, sin embargo, era todo menos tranquilo. Sus palabras daban vueltas en mi cabeza como un cruel carrusel: es solo papeleo. No es gran cosa. La familia ayuda a la familia. Pensé en cada sacrificio que había hecho. Cada vez que me tragaba la decepción para mantener la paz. Cada vez que limpiaba el desorden de Jessica entre bastidores. ¿Y para qué? Para que pudieran esposarme a una deuda de $523,000 sin siquiera una llamada telefónica. Me detuve en mi entrada y me quedé allí sentada, mirando el contorno oscuro de mi pequeña casa. Durante mucho tiempo no me moví. Dejé que la traición se asentara más profundamente en mis huesos, quemando un agujero que sabía que nunca sanaría por completo. Pero también me di cuenta de algo más. Este era el momento en que finalmente me habían liberado. No por elección, no por disculpas, sino quitándome hasta la última ilusión a la que me había aferrado sobre quiénes eran, sobre lo que significaba la familia. Ya no quedaba nada que proteger. No había amor al que aferrarse con la esperanza de que se arreglara solo. Habían trazado la línea. Ahora yo decidiría de qué lado estaba. Entré, me puse mi sudadera más vieja y abrí mi computadora portátil de nuevo. Esta vez no busqué consejos, busqué respuestas, soluciones, abogados especializados en fraude hipotecario, artículos sobre demandar a familiares, pasos para eliminar mi nombre de un préstamo fraudulento. El mundo se sentía más frío, más agudo. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentía despierta. Me quedé despierta hasta tarde en la noche leyendo, tomando notas, planeando todo. Si esperaban que me rindiera y llorara por ello, no me conocían en absoluto. No iba a gritar, no iba a hacer berrinches ni exigir disculpas que nunca llegarían. Iba a ser más inteligente, más silenciosa, más letal. Pensé en cada momento en que me habían hecho sentir pequeña. Mamá restándole importancia a mi aceptación en la universidad con un distraído: eso es bueno, cariño. Papá riéndose cuando le conté sobre el ascenso que obtuve sin la ayuda de nadie. Jessica burlándose: no todos son perfectos como tú. No era perfecta. Solo había estado sobreviviendo, cargando con el peso que ellos dejaban de lado sin pensarlo dos veces. Y ahora cargaría con mi propio peso y los vería desmoronarse bajo el que intentaron ponerme encima. Cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, cerré la computadora portátil y me recosté. El agotamiento me invadió. Pero no era el agotamiento desesperanzado que había sentido antes. Esta vez era la pesada calma de alguien que había tomado una decisión. Me liberaría. Protegería mi futuro. Y cuando se dieran cuenta de lo que había hecho, ya sería demasiado tarde. Algunas lecciones no cuestan nada. Algunas lecciones cuestan todo. Estaban a punto de aprender la diferencia. A la mañana siguiente me desperté con una claridad que no había sentido en años. Era extraño cómo la traición, una vez que se comprendía por completo, podía agudizar la mente en lugar de romperla. Llamé al trabajo diciéndole a mi jefa que necesitaba un día personal. No hizo preguntas. Creo que escuchó algo diferente en mi voz. Una tranquila finalidad que no invitaba a la charla trivial. Mi primera parada fue una cafetería local, no lejos del centro. Era tranquila, escondida entre una floristería y una librería, el tipo de lugar donde se podían discutir secretos sin que a nadie le importara lo suficiente como para escuchar. Me senté en una mesa de la esquina, tomando un café negro amargo, esperando mi cita. A las 9 de la mañana en punto llegó. El señor Warner, un abogado de bienes raíces recomendado por un amigo, alguien conocido por ser discreto y despiadado cuando era necesario. Era mayor, de ojos penetrantes, con la energía sensata de alguien que había visto demasiadas batallas familiares feas como para inmutarse por una más. Le entregué los documentos que había reunido, los papeles de la hipoteca con mi nombre estampado, las cartas del banco exigiendo pagos, mi informe de crédito que mostraba el golpe que había sufrido mi puntaje. El señor Warner hojeó la pila metódicamente, frunciendo ligeramente el ceño. Cuando terminó, dejó los papeles y me miró fijamente. «¿Entiendes lo que esto significa, verdad?», preguntó. Asentí. Habían cometido fraude. Robo de identidad.
Técnicamente era un delito. Escuchar esas palabras en voz alta se sintió como un puñetazo y una bomba a la vez. Fraude. Robo de identidad. No solo un drama familiar. No solo un malentendido. Delitos. No lloré. No me enfurecí. Simplemente me incliné y hice la única pregunta que importaba: ¿cómo lo arreglo? Durante las siguientes 2 horas el señor Warner expuso el plan: presentar un informe policial, notificar al banco por escrito impugnando oficialmente el préstamo, iniciar los procedimientos para que mi nombre se eliminara legalmente, demandar si era necesario por daños y perjuicios. No sería rápido. No sería fácil. Y absolutamente destruiría cualquier lazo frágil que quedara con mi familia. Pero también salvaría mi futuro. Mientras escuchaba, tomando notas cuidadosamente, me di cuenta de algo importante. No les estaba haciendo esto a ellos. Me lo estaba haciendo a mí misma. Ellos habían tomado sus decisiones. Yo solo estaba eligiendo de manera diferente ahora. Cuando terminó la reunión, el señor Warner me estrechó la mano con firmeza. «Estás haciendo lo correcto, Emily», dijo. «No dejes que la culpa te debilite». Guardé su tarjeta en mi billetera y salí de la cafetería, entrando a la brillante e implacable luz del sol. Afuera, la vida seguía. La gente reía, los coches tocaban la bocina. Una madre regañaba amorosamente a su hijo en la acera. Me di cuenta, parada allí, de que mi vida también podía seguir adelante. Sin ellos. No sería fácil, pero sería mía. Y por primera vez, eso era suficiente. La comisaría olía ligeramente a café viejo y a algo metálico, como archivadores gastados. Me paré en el mostrador sintiéndome extrañamente distante mientras le explicaba al oficial que necesitaba presentar un informe por robo de identidad. Cuando me pidió los detalles, le entregué el grueso archivo que el señor Warner me había ayudado a compilar: documentos, cronogramas, copias de mi identificación, los documentos del préstamo fraudulento. Mientras el oficial los hojeaba, capté un destello de algo en su rostro. Reconocimiento, incredulidad, tal vez incluso un pequeño destello de ira en mi nombre. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto?, preguntó en voz baja, mirándome. Si no lo hago, dije con firmeza, seguirán quitándome. Asintió, selló los papeles y me entregó una copia del informe. Ya era oficial. A partir de ahí, las fichas de dominó comenzaron a caer más rápido de lo que me había atrevido a esperar. Envié por correo la carta certificada al banco esa misma tarde, adjuntando el informe policial y un aviso de disputa formal. Recuerdo estar parada en el mostrador de la oficina de correos, con la pluma temblando ligeramente en mi mano mientras firmaba el último formulario. No por miedo, sino por el peso de la finalidad. No habría vuelta atrás. Los días siguientes transcurrieron en un tenso y extraño silencio. No llamé a mis padres. No llamé a Jessica. No les advertí. En cambio, esperé. 3 días después, mi madre apareció sin avisar en mi puerta. La observé desde la ventana antes de abrir la puerta. Parecía desaliñada, furiosa y, debajo de todo, aterrorizada. Cuando finalmente abrí, no la invité a pasar. Empezó directamente sin siquiera un saludo. ¿Cómo te atreves a involucrar a la policía? ¿Sabes lo que le has hecho a esta familia? Escuché en silencio, dejando que sus palabras rebotaran en mí como balas de goma. Confié en que serías comprensiva, siseó. Jessica necesitaba ayuda. La familia se mantiene unida. Incliné ligeramente la cabeza, estudiándola. No, dije suavemente. La familia pregunta. No roba. Su rostro se contrajo, su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Lo has arruinado todo, gritó. Casi me reí, pero no lo hice. En cambio, mantuve mi voz nivelada, mis palabras como cuchillos envueltos en terciopelo. No arruiné nada. Simplemente dejé de limpiar sus desastres. Y luego, sin decir una palabra más, cerré la puerta. Fue el sonido más poderoso que jamás había hecho. Ese suave clic cuando el pestillo se cerró. Me quedé allí al otro lado con el corazón latiendo con fuerza, pero no por arrepentimiento. Por liberación. Más tarde esa noche Jessica intentó llamarme. 12 llamadas perdidas. Una serie de mensajes de voz desesperados y enojados. Los borré sin escucharlos. El banco respondió en una semana. Suspendieron el préstamo en espera de investigación y emitieron una disculpa formal por su papel en la prueba. El proceso legal aún se prolongaría durante meses, pero había dado los primeros pasos, los pasos correctos. Y mi familia, su mundo construido sobre mentiras y derechos, finalmente comenzaba a resquebrajarse.
No tuve que gritar. No tuve que pelear. Todo lo que tuve que hacer fue quedarme quieta mientras la verdad hacía su trabajo. Y de alguna manera, eso era mucho más dulce. En las semanas que siguieron, el silencio creció a mi alrededor. No más visitas sorpresa, no más llamadas frenéticas, no más mensajes de texto llenos de culpa de familiares diciéndome que simplemente perdonara y olvidara. Era como si me hubieran borrado del chat grupal familiar, de los planes para las vacaciones, de su imagen cuidadosamente construida de unidad. Al principio, la soledad era sofocante. Incluso cuando la traición corta profundamente hay una parte de ti, el niño que todavía anhela aprobación, que duele cuando los lazos finalmente se rompen. Pero lentamente algo más echó raíces dentro de mí. Paz. Paz real. Me encontré haciendo cosas que había descuidado durante años. Pasaba los sábados paseando por los mercados de agricultores, comprando girasoles para la mesa de mi cocina. Comencé a caminar por senderos locales, respirando el aire fresco de la mañana y sintiendo la tierra firme debajo de mis pies. Me inscribí en una clase de cerámica por capricho, mis manos torpes, pero mi espíritu de alguna manera más ligero cada vez que moldeaba algo nuevo de la arcilla cruda. Había algo hermoso en reconstruir, no ruidosamente, no para presumir, sino en silencio, pieza por frágil pieza. El proceso legal continuó en segundo plano. Respondí a los correos electrónicos del señor Warner, firmé declaraciones juradas, recibí actualizaciones sobre el lento desenredo del préstamo. Cada vez que veía una carta oficial con mi nombre, Emily Parker, me recordaba, este nombre es mío. Esta vida es mía. No es un regalo de mis padres. No es una obligación para con mi hermana. Mía. La parte más extraña fue darme cuenta de que en el fondo, no quería venganza de la forma en que alguna vez pensé que la querría. No quería ver a Jessica perderlo todo. No quería que mis padres fueran arrastrados por la vergüenza pública. Solo quería distancia, libertad, la oportunidad de vivir sin cargar con el peso invisible de deudas que nunca acepté. Una noche, unos meses después de que todo comenzara, me senté en el pequeño balcón de mi apartamento con una taza de té, viendo cómo las luces de la ciudad cobraban vida. Pensé en la chica que había sido, la que seguía diciendo que sí por miedo, la que seguía absorbiendo cada golpe como si fuera su deber. Y pensé en la mujer en la que me estaba convirtiendo, tranquila, firme, inquebrantable de una manera que ninguna pelea a gritos jamás podría lograr. Una suave brisa levantó el borde de la vieja manta que envolvía mis hombros. Sonreí a la oscuridad y susurré las palabras que había esperado toda una vida para creer, no les debo nada. Ni ira, ni explicaciones, ni siquiera perdón en su línea de tiempo. Solo silencio. Y en ese silencio finalmente me encontré. La confrontación final no fue ruidosa. No fue una pelea a gritos ni una disculpa entre lágrimas. No fue nada dramático en absoluto. Sucedió en una tranquila tarde de domingo, casi un año después de que todo hubiera comenzado. Acababa de regresar de una feria de cerámica, con los brazos llenos de tazas y cuencos hechos a mano, cuando los vi. Mis padres y Jessica, parados torpemente afuera de mi edificio de apartamentos. Parecían más pequeños de alguna manera. El cabello, una vez perfecto, de Jessica estaba descuidado, sus ojos miraban nerviosamente a su alrededor. Mi madre agarraba su bolso con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Y mi padre, el hombre que una vez gritó que la familia se trataba de lealtad, ni siquiera podía mirarme a los ojos. Lo estaban perdiendo todo. La investigación del banco había desencadenado una cascada de consecuencias. El préstamo de Jessica había entrado en mora. La casa de la que estaba tan orgullosa había sido embargada y con ella, su cuidadosamente construida ilusión de control se desmoronó. Me detuve en la acera, el sol de la tarde proyectaba largas sombras a nuestro alrededor. Debieron haber visto el cambio en mí porque por primera vez en mi vida, no ladraron órdenes ni exigieron explicaciones. Suplicaron. Emily, comenzó mi madre con la voz temblorosa. Cometimos un error, pero seguimos siendo familia. Jessica dio un paso adelante, su voz delgada y desesperada. Necesito tu ayuda, solo por un tiempo. Por favor, no nos des la espalda. Ya no había ira dentro de mí. Ninguna necesidad ardiente de arremeter o hacerlo sufrir, solo una profunda y tranquila certeza. Dejé mis bolsas lentamente y me enderecé. Los miré a cada uno de ellos, realmente miré sus rostros llenos de miedo, arrepentimiento y la comprensión de que ya no les pertenecía. No habían venido porque me amaban. Habían venido porque necesitaban algo de mí de nuevo. Y esta vez no habría nada que tomar. Espero, dije, mi voz firme y clara, que algún día entiendan lo que significa la verdadera familia. Pero no es algo que se pueda robar o fingir o exigir cuando es conveniente.
Recogí mis bolsas de nuevo, sintiendo su peso sólido y real en mis manos. Y en cuanto a mí agregué en voz baja, finalmente soy libre y no voy a volver. Sus rostros se arrugaron, la boca de mi madre se abrió en protesta, los ojos de Jessica se llenaron de lágrimas. Pero no esperé a escuchar lo que dijeron a continuación. Me di la vuelta, pasé junto a ellos y nunca miré atrás. Al llegar a las escaleras de mi apartamento me detuve por un momento, la brisa de la tarde me revolvía el cabello. Susurré no para ellos, sino para mí misma, a veces alejarse es lo más fuerte que jamás dirás. Y con eso subí las escaleras paso a paso, dejando atrás todo lo que una vez me había roto. Y delante de mí una vida que finalmente maravillosamente era mía.